Este es un tema nuevo, este es un tema que nos va a ayudar un poco a situarnos en en la parte de la conversión de adjetivos, ¿m? Acompañándose al verbo naru, que significa convertirse en o llegar a ser, ¿no? Y lo utilizamos en esta estructura específica para indicar un cambio, ¿m? Un cambio en este caso que puede afectar a tanto a sustantivos y a ambos tipos de adjetivos, ¿m? Por ejemplo, aquí tenemos el recuadro que muestra cómo es que se tiene que conjugar o qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a este tipo de transformación. Por ejemplo, para los adjetivos en i, como en el caso en pantalla, atatakai. Atatakai, no sé si recuerdan qué cosa significa. Cálido. Cálido, muy bien. Cálido, atatakai siendo un adjetivo en i, la regla me dice que para poder transformarlo y obtener lo que en español sería, ¿no? Volverse caliente o convertirse o llegar a ser caliente, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de un estado de físico, por ejemplo, ¿no? O un estado de temperatura. ¿Mm? Para decir lo que en español usualmente diríamos con, no sé, el clima, ¿no? Se ha vuelto caliente, se ha vuelto cálido, dando a entender un cambio. Eso en japonés lo logramos con el adjetivo atatakai, que es un adjetivo en i, quitando la i final y añadiendo ku. Y luego siguiéndolo por el verbo de cambio, que es naru. Entonces, nos quedaría atatakakunaru para decir volverse cálido. ¿Ok? La regla entonces para los adjetivos en i será de quitar la i y añadir kunaru. Niban. Número 2, en cuestión de regla. Tenemos los adjetivos en na. Adjetivos en na, como en el caso de Shizuka, ¿no? En Shizuka es un adjetivo en na. ¿Qué significaba Shizuka? Callado. Callado, ¿qué más? Tranquilo. Tranquilo, silencioso. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Tenemos que Shizuka, ya de por sí, si recordamos bien y tenemos bien en claro el punto de los adjetivos, ya de por sí Shizuka no requiere el uso de na cuando está el adjetivo en función descriptiva. Lo único que vamos a tener es na cuando el adjetivo está antes del sustantivo, no cuando lo está calificando en función atributiva. Ahora, normalmente Shizuka lo encontramos ya así, no tanto en el diccionario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a añadir ninaru a esa forma del diccionario. Shizuka ni naru va a significar volverse callado, volverse silencioso. ¿Ok? ¿Qué sucede con los sustantivos? Sanban, tercera regla. Tenemos aquí un sustantivo, kaishain. Kaishain. Kaishain, ¿qué cosa significaba? Que trabaja en una empresa. Trabajador de una empresa, ¿ok? Tenemos entonces, ¿cómo vamos a expresar, por ejemplo, para decir en español, tenemos me volví, ¿no? Ahora soy, por ejemplo, un trabajador. Ahora trabajo para Netflix, por ejemplo. Netflix no kaishain ni naru. Porque al mismo modo que los adjetivos en na, los sustantivos van a estar acompañados de ni naru para indicar volverse tal cosa. ¿Y desca? ¿Cómo de? ¿Sí? A ver, estos son los 3 puntos iniciales y principales de la regla, ¿no? De adjetivo más naru, ¿ok? O sustantivo más naru. Aquí de hecho debería cambiar. Ok, vamos a leer los ejemplos, por favor. ¿Quién me ayuda con la lectura? De la frase número 1. Yo. ¿Vas a? Nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. Nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. ¿Qué quiere decir?
que es divertido. Bueno, Mm, estudiar japonés, pero no sé mm, si fue divertido. mm, mm. A ver, concentrémonos. Hemos dicho que el uso de naru como verbo auxiliar para adjetivos o sustantivos lo que otorga es el significado de un cambio gradual, un convertirse gradual en algo. Entonces, aquí tenemos el adjetivo tanoshi, ¿no? Tanoshi sabemos que es divertido. Tanoshi es un adjetivo en ni, por ende, lo encontramos en tanoshi kunarimashita, ¿ok? Porque claramente está hablando algo al pasado, ¿ok? Pero, ¿qué cosa es? Si decimos es divertido, es como descripción al presente y no tiene nada que ver el verbo naru. ¿Cómo sería la correcta traducción de esta frase? Nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. Que estudiar Que se japonés volvió se ha vuelto divertido. divertido. Ah, ¿qué cosa se volvió divertido? Ujú. Estudiar japonés se ha vuelto Ok, divertido. Se volvió ok, exacto. ¿No? Estudiar japonés se ha vuelto divertido, se volvió divertido. Capaz al inicio no era así. De hecho, acá en inglés se toman un poco de libertad literaria, ¿no? Y han puesto, a pesar de que fue casi una tortura antes, ¿ok? Entonces aquí lo que indica justamente es un cambio gradual, un cambio que ahora es así, ahora llegó a ser esto, que se sobreentiende de que antes de eso era otro estado el que predominaba. Capaz antes no era divertido. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Yo, どうぞ。日本語の勉強が好きになりました。Nihongo no benkyou ga suki ni narimashita. Aquí, ¿cómo podríamos traducir? Que se convirtió en algo que me gusta. Discúlpame, no te escucho bien. No sé si podrías repetir. Que se convirtió en algo que me gusta. ¿Qué cosa? Estudiar japonés. Exacto, es como decir, ahora me gusta estudiar japonés, por ejemplo. Ahora, es como que justamente en español nosotros usamos otras estructuras, ¿no? En este caso. Pero ese es el significado, ¿no? Ga suki ni narimashita. Suki, adjetivo en na, que significa gustar. Entonces, sigue la regla, suki ni naru. Aquí está en el pasado, entonces, suki ni narimashita, ¿no? O me gustó, también podríamos traducirlo así. O me llegó a gustar estudiar japonés. ¿Ok? ¿Sí se va entendiendo? Va a depender del tiempo. Claramente el verbo naru, siendo un verbo en u, va a conjugarse como tal y claramente va a ser el cual nos va a dar el tiempo, ¿no? El cual nos va a situar hablando en términos temporales. ¿Quieres acá? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yep. Bien. ¿Seguros? Vamos a ver. Tengo la diapositiva siguiente que es un poco donde explico la regla, ¿no? Decía que con los adjetivos en i, ¿no? La i final cae y se añade q como en las conjugaciones negativas. Cuando un adjetivo se utiliza con naru, surge una ambigüedad de si la frase describe un cambio absoluto, se puso caliente, por lo que ya no hace frío, o si la frase describe un cambio relativo, se ha vuelto más cálido, pero todavía hace frío. Hay siempre esta ambigüedad, ¿no? Hay que intentar ayudarnos más del contexto. ¿Sí? Entonces, las frases con naru son ambiguas si se les encuentra solas, sin contexto. ¿Sí? Si se quiere dejar en claro que se está hablando en términos relativos, ¿sí? O sea, que hay algo que no del todo es así, no es un cambio absoluto, vamos a poder utilizar el patrón de comparación junto con naru, el patrón de comparación que aprendimos en en la clase anterior, en las clases anteriores. Como por ejemplo esta frase, ¿quién me ayuda a leerla?
A ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo, sensei. どうぞ。メリさんは前よりうん日本語が上手うん。になりました。OK。メリーさんは前より日本語が上手になりました。Entonces, para combatir, ¿no? la ambigüedad que puede surgir con el uso del verbo naru, ¿no? El verbo auxiliar con algún adjetivo, ¿sí? Para combatir la ambigüedad entre cambio absoluto, cambio relativo, podemos utilizar la estructura comparativa que ya hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, Yori. Yori habíamos dicho que marca el objeto, marca algo que no cumple, o en este caso, no cumplía las expectativas en la comparación. ¿Mm? Entonces, yo al decir aquí, Meri-san wa mae yori nihongo ga yotsu ni narimashita, estoy diciendo, Meri, mae yori, respecto a antes, que mae significa antes, Nihongo ga jōzu ni narimashita. Se volvió mejor, se volvió más buena en Nihongo, en japonés. Entonces la traducción quedaría, ¿no? Meri se ha vuelto mejor o ha mejorado en japonés respecto a antes, que antes. Aquí, utilizando este tipo de estructuras, dejamos bien en claro, ¿no? El uso de naru. Dejamos bien en claro la ambigüedad, ya no existe en este caso. Aquí hay un cambio absoluto. ¿Ok? O también podremos intentar representar un cambio relativo de la misma estructura. Va a depender, como siempre, del contexto, ¿no? Ya saben que el idioma japonés es un idioma de contexto, entonces habría que siempre, pero siempre, hacer pedir ayuda, digamos, a todos los elementos que nos pueden ayudar en la comunicación. Por ejemplo, ya sea la expresión facial de la persona, el contexto de cosas que yo sé de esa persona también. No, todo eso nos ayuda a situarnos bien en lo que se nos dice. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien. Bien. Ok. A ver, chicos. Vamos a intentar practicar un poco con esto. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí. Vamos a intentar describir las siguientes imágenes como en el ejemplo. Este es el ejemplo. Yo aquí tengo una habitación que en un inicio está toda desordenada, sucia, ¿sí? Mientras que luego esta habitación se vuelve limpia, se vuelve bonita. Entonces esto, ayudándonos del adjetivo que ya nos lo da el ejercicio, transformamos y creamos la frase kirei ni narimashita. Se volvió limpia. Kirei, un adjetivo en na, por ende, ni naru sería la estructura siguiendo acá la regla. ¿Sí? Ni naru. Entonces, kirei ni narimashita, ¿no? Se puso limpia, se volvió bonita. Ya saben que kirei tiene este doble significado. ¿Okay? Basándonos en esto, entonces, vamos a intentar hacer los siguientes ejercicios. Ichiban, número 1. Tenemos aquí esta situación. ¿Quién me ayuda a describirla? Tenemos el adjetivo nemui. Sería Nemoku narimashita. Nemuku narimashita. Hai. ¿Cómo podríamos traducir esto? Como que está soñoliento. Mm, Bueno, se empezó a volvió. estar Se puso soñoliento o se volvió soñoliento. Hai.
Nemui es justamente, ¿no? Soñoliento. Ahí. 2番, adjetivo genki. ¿Quién la realiza? Sensei, el adjetivo Genki sería en y verdad. No, no. Entonces, No, oh, genki es un adjetivo en na. ok, entonces sería Genki ni narimashita. Genki ni narimashita. So desu ne. Ahí. Genki ni narimashita. ¿Cómo vamos a hacer la traducción? Se volvió, como que se puso bien, se volvió bien, su estado de ánimo, por lo que. Exacto. Porque lo vemos primero aquí en el... Primero lo vemos como que acostado medio enfermo, ¿no? Y luego está Genki. Genki ni narimashita. ¿No? Se puso en mejor estado. Se volvió en mejor estado también, no sé. ¿No? Describimos un cambio. Ya saben que Genki en este caso es un poco esta palabra, ¿no? Que tiene varios significados en general, por lo cual habría que encontrar el significado en contexto. En este caso se refiere al estado de salud. はい。3番、はい。ありがとう。3番、tenemos a Mary. ¿Quién me ayuda? Sería okiku narimashita. Okiku narimashita. So desu ne. Okiku narimashita. ¿Traducción? Se volvió más grande, se volvió grande. Exacto, ¿no? Creció. Exacto, sí. So desu ne. Se volvió más grande. A ver, muchas de estas estructuras, como el naru, ¿no? Tienen una traducción mucho más correcta en español. Por ejemplo, ¿no? Se volvió más grande, pues creció, quedaría en español, ¿no? Pero por ahora utilicemos siempre la estructura con se volvió, ¿no? O se puso, ¿sí? O se convirtió en, ¿no? Para que esta parte nos quede clara. Ya luego, pues claramente, si alguno de ustedes luego quiere seguir su camino en ámbitos de traducción, pues recuerde que con Naru es muy probable que ya hayan verbos, ¿no? Que denoten cierto cambio. Como por ejemplo en este caso, no kikunaru, crecer. ¿Y acá? はい。ありがとう。はい。4番お願いします。número 4. Es un adjetivo Yo. ni. Adelante. Sería kami ga mijikakunai. No, mijikaku. Fue la onda. Casi. Mijikaku narimashita. Ok. Kami ga mijikaku narimashita. ¿Traducción? El cabello se volvió más corto, se volvió corto. Sí. Sí, así es. Ay. Vamos a ver, Goban. Número 5. Onegaishimasu. Tenemos aquí el adjetivo hima. Hima ni narimashita. Hima ni narimashita. Ay. ¿Traducción? Ya no está ocupado, no sé. Sí, exacto, ¿no? Podemos traducirlo como que ya hima ni narimashita, ¿no? Da un poco de Se volvió complejidad. libre. Se Bueno, volvió no libre, sé. no se volvió desocupado.
O a veces hasta se podría interpretar como se puso aburrido. También. Está Va a bien depender. chistoso. So, va a depender del contexto una vez más, por la enésima vez. Soですね。はい。6番、número 6, por favor. Sería Atsuku Narimashita. Otsuku narimashita. Traducción. Como se volvió caliente. O sea, le dio calor. No tenía, pero le dio calor, ¿no? Algo así. Exacto, ¿no? Como que, a ver, aquí podríamos describir un poco la situación tanto de Mary o como la situación del clima, ¿no? Por ejemplo, en términos de clima, ¿no? Podríamos decir, Tenki wa atsuku narimashita, ¿no? El clima se puso más cálido, o se puso más caluroso, o se puso caluroso directamente. O si quisiéramos decirlo en términos, en términos relativos más fijos, ¿no? Con la comparación, ¿cómo quedaría? Para decir, respecto a ayer, el clima hoy se puso caluroso. A ver, ¿quién anotó la estructura? Sería Tenki wa Mae Yori. Pero espera, Mayori es respecto a antes. Aquí el antes ya tiene nombre, ayer. Ay, se me fue el ayer, sensei. ¿Cómo era? A ver, ¿quién te ayuda? ¿Cómo es ayer, chicos? Kino. Kino, hi. Sería Tenki wa Kino Yori Atsuku Narimashita. Ok, Tenki wa Kino yori atsuku narimashita. El clima respecto a ayer se volvió más caluroso. ¿Y ves acá? Vamos a ver al número 7. El contrario. ¿Dozo? Tsutsushi narimashita. Sushi to narimashita. So desu ne. ¿Y traducción? Es fresco, ¿no? Se volvió fresco. So desu. Hai. Y vamos con la última. Hachiban. ¿Qué cosa es Isha? Doctor. Mm. Isha ni narimashita. Isha ni narimashita. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Se volvió doctor? Se convirtió en doctor, no se volvió doctor. Hai. ¿Suman ga arimasu ka? Arimasen. Ok, a ver. Gracias, chicos. Aquí en este tema, yo creo que lo pueden ya ir ubicando en el workbook e ir practicando. No sé si alguno de ustedes hizo alguna práctica en el workbook este fin de semana. Sí, sensei. Ok, a ver. Tengan en cuenta que tienen que irlo utilizando, por favor. Utilícenlo para que tengan modo de ahondar más en las estructuras, ¿vale? Que en clase de repente le dedicamos sí el tiempo, practicamos un poco así, pero en el workbook tienen más oportunidad de practicar con más lento, ¿no? Con más tranquilidad. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo, no hay ningún problema, solamente se los recuerdo. Nos estamos viendo mañana para continuar y cualquier duda me hacen saber. Matashita, minasan. Arigatou gozaimasu. No se olviden que el sábado recuperamos. Chao, chao. Hai.